Bueno, muy buenas noches a nuestra querida audiencia. Y estamos en Pulsión de Radio, en nuestra segunda temporada, episodio número 34. Me acompañan hoy Diego Yaiche. ¿Qué tal, Diego? ¿Cómo estás? Hola, Gabriel. Bueno, Luis también aquí presente. Buenas noches, Gaby. Buenas noches, Diego. Bueno, y hoy tenemos también la participación de un distinguidísimo invitado que vamos a saludar y luego lo vamos a presentar formalmente. Estamos con Isidoro Beg. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Isidoro? Bueno, bien, muchas gracias por esta invitación. Buenas noches. Es un gusto compartir con ustedes este espacio. Bueno, una entrevista para mí esperada, quedó pausada desde hace 3, 4 años más o menos, así que bueno, hoy nos vamos a dar el gusto. Y bueno, hoy vamos a tener también en nuestra segunda hora la participación de Francisco Casadei. Francisco Casadei desde Mar del Plata, que a modo de adelanto va a estar presentando el primer libro de la editorial del Gran Pez, y va a estar presentando también un libro de Silvia Federici de la editorial Tinta Limón, y vamos a contar también con la participación de Clotilde Meroff, con toda la agenda del teatro independiente. Si les parece, vamos a escuchar un tema musical y a la vuelta estamos en nuestra hora de entrevistas. En Pulsión de Radio ya se viene la hora de entrevistas. La hora de entrevistas. Bueno, ahora sí vamos a presentar a nuestro invitado. Isidoro Beg es psicoanalista, miembro fundador de la Escuela Freudiana de Buenos Aires. Durante varios años, director de la revista Cuadernos Sigmund Freud. Una larga lista de libros publicados, ¿no? Y bueno, el último, voy a nombrar el último, lo tengo aquí en la mano, El Retorno a Lacan, una clínica del sujeto. Bueno, buenas noches, Isidoro. Buenas noches. Qué gustazo tenerte aquí. Y bueno, estábamos comentando mientras escuchábamos las habladurías del mundo de Pescado Rabioso, que era un lindo tema para empezar, ¿no? Las habladurías del mundo. Sí, con una pequeña corrección. Sí. Este libro que mencionaste es el anteúltimo, porque mi impudicia me llevó a volver a publicar otro libro más, que es el que acaba de salir por Editorial Lugar, que es Sentimiento, Pasión y Afecto en la Transferencia. Pero ese salió hoy a la tarde. Habrá salido hace 2 o 3 meses, hace muy poquito. Que es una temática que en general en la parroquia lacaniana no está muy trabajado, digamos. No digo que no haya quienes lo hayan abordado, pero no es de lo más habitual, digamos, ¿no? ¿Podés repetir el título? Sí, como no, con todo gusto. Sentimiento, pasión y afecto en la transferencia. Y Isidoro, ¿y a qué adscribís esa mala prensa de estos temas en la parroquia lacaniana, digamos? Bueno, es una larga historia, ¿no? Es una larga historia. Cuando Lacan comenzó su crítica a los post-freudianos, básicamente la dirigió contra la degradación imaginaria de la experiencia analítica que llevaba adelante la ego psychology. A partir de los textos, especialmente de Heinz Hartmann, pero no era el único, Chris Lovenstein, Rappaport, Erickson, pero Heinz Hartmann es interesante porque junto con Lacan en el año 1936, en plena época nazi,
En Marimbad se hace el Congreso de la Internacional Psicoanalítica, y en ese mismo congreso, es interesante esto, Heinz Hartmann presenta sus primeros trabajos sobre la psicología del yo y el proceso de adaptación. Y en ese mismo lugar, un joven imberbe, que es Jacques Lacan, presenta la primera versión del estadio del espejo, donde dice ni más ni menos que la función del conocimiento yoico es una función de desconocimiento. Con lo cual estaba anticipando que a la corta o a la larga lo iban a expulsar de la Internacional Psicoanalítica, cosa que sucedió. Bueno, esa crítica de Lacan de los primeros tiempos a esa degradación imaginaria produjo un efecto en el lacanismo en Francia y también en la Argentina, cuando se introdujo la obra de Lacan por los primeros tiempos, de una especie de devaluación de lo imaginario, donde Lacan quería levantar, por supuesto, la cosa freudiana, es decir, el inconsciente, y lo que sería entonces, en el paradigma lacaniano, el registro de lo simbólico. Bien, esa acentuación del registro de lo simbólico, bueno, Lacan luego la extendió y se aclaró muy bien que el psicoanálisis no es una práctica idealista en el sentido crítico, un juego de significantes, sino, como yo les digo a mis alumnos, medio en broma, si quieren hacer una tarjeta, pongan Marta Pérez, especialista en goces, se les va a llenar el consultorio. Porque el significante lo que hace es determinar la distribución de los goces. Pero un psicoanalista se supone que tiene que saber cómo situarse en relación a ese real que es los distintos goces que nos habitan. Algunos que nos favorecen en la medida que enlazan al deseo y otros que nos obturan en la medida que se convierten en goces parasitarios. En los primeros tiempos, Lacan dijo, hay 2 o 3 palabras que quiero que mis alumnos se olviden. Entre ellas, él planteaba toda la cuestión del afecto y también toda la cuestión de querer responder por las distintas estructuras por la cantidad de energía o no. Él decía donde el kleinismo, no la nombraba, Melanie Klein la respetaba, pero donde cierto psicoanálisis hablaba de la energía, bórrenlo y pongan real. Lo cual no quiere decir que no haya algo de la energía que juega en lo real de nuestro cuerpo se produce. Sí, sí. Lo que llamaríamos el hardware, si usamos la jerga de nuestro tiempo. Bueno, pero la otra era toda la cuestión del afecto como algo que se manipulaba de un modo, como diríamos, más acorde a una psicología, a una especie de pedagogía de las emociones. Bueno, eso hizo que el tema del afecto quedara como de costado. Bueno, yo retomo una distinción que está en Freud. Freud habla de Gefühl y Affekt y los pone separados por un guión. Como muchas veces hace, ustedes lo saben, con, por ejemplo, superyo ideal del yo. Él sabe que son 2 conceptos distintos, pero los pone juntos. Bueno, Gefühl quiere decir sentimiento. Y Affekt, en alemán, es una palabra de origen latino, es transparente para nosotros, quiere decir afecto. Entonces, siguiendo ciertas enseñanzas de Lacan, yo recojo que el sentimiento, le sentiment, lo sentido miente, tiene que ver con la dimensión imaginaria. En cambio, el afecto es algo que nos afecta en lo real de nuestro cuerpo. Si alguien sufre la pérdida de un ser querido o de una relación afectiva muy intensa, ese afecto se siente en lo real del cuerpo. Una pesadez, una tristeza que no se va tan fácil, un recuerdo continuo del objeto perdido y básicamente un estado de ánimo general que marca que eso no es algo que es una banalidad que pasa. Si yo te pongo una telenovela con la viejita ciega y que el hijo la abandona, por ahí vos llorás un ratito. Bueno, estamos en la dimensión imaginaria del sentimiento. Es lo que llevó a muchos intelectuales franceses y también de Argentina, Girri, por ejemplo, Borges en algún momento, a plantear una crítica al sentimentalismo. Lo que pasa que el afecto no es el sentimentalismo. Es otra cosa. Toca lo real del cuerpo. El dolor, los goces, los afectos son manifestaciones que conciernen a lo real de nuestro cuerpo.
Y después está la pasión, que Lacan dijo, hay 3 pasiones, la del amor, el odio y la ignorancia. Y entonces yo decidí diferenciar que, por ejemplo, el amor no se reduce a pasión. Para eso tenemos que definir qué es pasión. Entrando en la bibliografía de todos estos temas, hay un omelette infernal a lo largo de la historia. Quiere decir, hay quienes mezclan deseo, pasión, afecto, sentimiento como si fueran sinónimos. Bueno, me dediqué a establecer las distinciones y planteo, por ejemplo, que la pasión, como cuando se dice un crimen pasional, Sí. o tengo la pasión por Boca Juniors, se trata de un afecto coagulado. Bueno, esa es la base de ese último libro que saqué. Sí. Isidoro, esto que vos estás comentando me resuena a otro libro tuyo que yo tengo aquí, Sí. en 2010, porque son 3 términos, 3 palabras y también distinciones, ¿no? Yo, ego, sí mismo, distinciones de la clínica. ¿Hay en esto algún método o alguna forma que vos tenés de abordar ciertos temas como esta tríada o es una cuestión azarosa? Bueno, es una mezcla. Es una mezcla de lo azaroso y también de lo que yo valoro, de lo que considero que hasta ahora, no digo que esto es definitivo, porque si el psicoanálisis pretende tener algo que ver con la cientificidad, aunque no sea una ciencia popperiana, no podemos plantearlo como un dogma cerrado, como una religión. Entonces, hasta ahora, yo digo que, por lo que conozco de la bibliografía psicoanalítica, de la cual estoy bastante informado, suelo leer no solo a Lacan y a los que se dicen lacanianos, sino que tengo una amplia cultura en el psicoanálisis de Winnicott, de Melanie Klein, de sus continuadores, Bion, Meltzer, bueno. Me parece que el paradigma lacaniano de real, simbólico, imaginario marca hasta ahora, vuelvo a repetir, el horizonte de nuestra disciplina. Bueno, seguramente esa tríada me juega como una especie de resonancia de fondo que me invita a hacer esas distinciones así. En función de este libro, Sí. te quería hacer una pregunta Sí. de algo que al abrir el libro, más allá del índice, me llama la atención. A Fernando Ulloa, con mi recuerdo agradecido. Sí. ¿Por qué este agradecimiento? Bueno, hoy ya no es ningún secreto, fue mi analista. Se trata de eso. Sí. Fue mi analista, un gran analista. Siempre fui bastante consecuente con mi manera de pensar. Quiero decir, yo me recibí de médico como Nacio, mi amigo, Sí, sí. con que hoy diploma de hablamos. honor en medicina. Muy joven entré en la cosa del psicoanálisis. Ya a los 18, 19 años había empezado mi primer análisis. Estaba en la escuela de Pillon-Rivière. Estando en segundo año de medicina fui a escuchar a un gran psicoanalista ahí en Viamonte. Psicología todavía estaba en Viamonte, se llamaba José Blecher. Me acuerdo que quedé impactado. Yo entré a medicina con la idea de dedicarme a psiquiatría. ¿Por qué? Y porque me gustaba el trato con la gente. En esa época lo decía así. Cuando lo escucho a Blecher hablar de psicoanálisis, digo, esto es lo mío. Y con mi estilo, averiguo quién es Blecher y me entero que es discípulo de Pillon-Rivière. Bueno, entonces decido hacer las 2 carreras, medicina y psicología, de la cual hice las materias que me interesaban. Muchas, pero no todas, porque no me interesaba el título. Con un título solo habilitante tenía de sobra. Y bueno, entro en la escuela de Pillon-Rivière, la transito íntegramente, fui coordinador en la escuela de Pillon, tuve el gran gusto de participar con la Bohemia, con Pillon-Rivière, ir a morfar a Pipo, después ir a encontrarnos en el Café La Paz a hacer la revolución ahí en la Mesa de la Paz. El francesito. El francesito es una desgracia esa película, ya te película. lo dije. ¿Quiénes estaban en esa mesa de La Paz? En esa Mesa de la Paz éramos todo un grupo, que éramos un conjunto de revoltosos que participábamos de una cierta manera de pensar la situación del mundo, y todos enganchados en el psicoanálisis. En ese momento nos conocían como la Clínica Díaz Vélez. Ajá, El que la dirigía era Armando Bauleo, que también era discípulo de Pillon-Rivière. claro. Sí, sí. Y lo que quería contarle es que cuando yo me recibí, yo sabía, puede ser muy fanfarrón lo que voy a decir, pero tenía la seguridad
que si entraba a la APA en poco tiempo iba a ser didacta, iba a ocupar los lugares más altos, y yo decidí no entrar a la APA. Yo decidí. ¿Por qué? Y porque lo habían expulsado a Pillon Rivière, que él había contribuido con algunas cositas. Bueno, no lo vamos a negar. Los expulsados contribuyen a veces. No lo habíamos negado, no lo vamos a negar, pero bueno, entonces yo seguí mi camino por otro lado. Con Pillon Rivière, me analicé con Ulloa, discípulo de Pillon Rivière, y con Pillon fue, cuando me dicen, ¿quién es tu maestro? Bueno, sin negar lo que le debo a Freud y a Lacan, es obvio, pero mi maestro fue Pillon. Fue Pillon. Vos sabés que justo es una de las preguntas que la pensaba hacer al final, pero ya que estamos, porque algo que también le escuché a Nacio, ¿no? Que hace un tiempo, hace unos años ya ahí en el Palais Rouge, él empezó su conferencia haciendo una genealogía del psicoanálisis argentino y hablando del psicoanálisis argentino, ¿no? Y yo cuando leía El retorno a Lacan, ¿no? Lo que te quería preguntar es si no amerita también cierto retorno a los analistas que fundaron en nuestro país todo un campo que a mi gusto es muy singular. No sé si compartís ese criterio, ¿no? Sí, sí, por Pero supuesto. si no hay ahí alguna deuda en ese públicamente, el retorno, ¿no? Más de una vez dije la deuda que tenemos con Ángel Garma. Por ejemplo. Que fue una especie de padre fundador y que estimuló al otro grupo, los dos Raskowski, Pillon Rivière, Cárcamo, que fueron los fundadores. Sin duda que fue un mérito, absolutamente un mérito. Pero les voy a contar una anécdota que es muy divertida. Estando en Salvador Bahía, en el nordeste, una colega de ahí, que era analizante de Emilio Rodríguez, pero que también me había invitado a mí para dar un seminario, me dice, ¿qué te parece si reorganizamos un encuentro tuyo con Emilio? Ya con Emilio ya nos conocíamos de cuando se fundó la FAP. No sé si ustedes conocen la historia. En un momento dado, Blecher la dirigió muy bien. Se mandó una psicopatía instrumental genial. Era una asamblea. Y me acuerdo que en un momento dado, él corrió la silla para adelante y todos corrimos la silla para adelante. Parecía como que se venía el malón. Y bueno, ahí conquistamos la dirección de la Federación Argentina de Psiquiatras. Y bueno, me acuerdo que se organizó una estructura con seminarios y uno de los presidentes fue Emilio Rodríguez, o sea que nos conocíamos de aquel entonces. Nosotros ya éramos jóvenes imberbes lacanianos y hacíamos nuestras críticas. Me acuerdo que un día nos llamó la hija de Berman y Girú García Reynoso a decirnos que la paráramos con la crítica, que era más importante tener en cuenta lo que significaba la FAP. Bueno, aceptamos, entendimos que era así. Bueno, la cuestión que nos encontramos con Emilio en la playa. Emilio con una panza fenomenal porque le daba la cerveza que daba gusto. En Bahía. En Bahía. Y me invita a comer un pescadito ahí en la playa, estaba bárbaro. ¿Qué tal, Emilio? ¿Cómo te va? ¿Qué decís? Entonces ya cuando estábamos con unas buenas copas de cerveza con confianza me dice, mira Isidoro, compró el huevito, le sacó la cáscara, le puso la sal, lo aderezó un poquito y después vinieron los lacanianos y se lo comieron. Con mi habitual amabilidad que me caracteriza, le dije, mira Emilio, si vos venís de ese lado yo te voy a contestar también directo. Mira, Emilio, yo siempre valoré tu gesto, el de Rafael Paz y el de tantos otros que teniendo el confort y el dinero que le brindaba ser didactas de la IPA, se decidieran a renunciar. Plataforma, muy bien. Hicieron una crítica institucional a esa burocracia que yo nunca acepté, nunca quise entrar. Fue una decisión, podía haberlo hecho. Ahora, decime una cosa, Emilio, en el psicoanálisis, ¿qué carajo han producido ustedes? Ese fue el diálogo. Terminamos igual amigos. Tanto es así que cuando él presentó su biografía sobre Lacan, me pidió que yo se la presente. Se la presenté y siguiendo con la amabilidad que me caracteriza, le dije, mira Emilio, te agradecemos todos los psicoanalistas,
tener una biografía más de Lacan, como le hiciste vos, él la hizo a partir de seleccionar las obras que ya había de biografías de Freud. La biografía de Freud hizo él. Me confundí con la de Elisa Berrudinesco. La biografía de Freud. Digo, pero también vos tenés que agradecer a esa posibilidad que tuviste, y mérito tuyo, de escribir esa biografía, porque te ayudó a volver al psicoanálisis. Vos te habías ido. Bueno, ahí alguien un día me dijo, che, tendrías que escribir un libro de chismes, tenés tantas tenés muy jugoso chismes. Ahora, el análisis con Ulloa entonces fue en los principios. El análisis con Ulloa fue cuando yo, bueno, no voy a decir mi edad, también puede haber coquetería masculina. Sí, claro. Digamos que fue alrededor de mis 40 años, por ahí. O sea, ya venía con otros análisis previos, como sucede en Buenos Aires, ¿no? Es decir, o sea, hasta hace poquito. Bueno, hace ya... Seguimos la coquetería. Sí, la coquetería. Gracias. Si no tenemos la coquetería de Serrat, que en un disco hace muchos años dice, hace 20 años que tengo 20 años. Bueno, eso está muy bueno. Sí, y bueno, yo lo que les voy a proponer, vamos a escuchar un tema musical. ¿Cómo no? Y bueno, y tenemos para la vuelta algunas preguntitas. ¿Cómo no? Que queríamos hacerte. Y Isidoro, como al pasar, hiciste un comentario sobre el francesito. ¿Qué es lo que podrías decir de ese? Bueno, cuando estábamos sin transmisión al aire, lo pude decir en una terminología que voy a tratar de modificarlo un poco. Tendría que decirlo en francés, mejor, ¿no? Pero bueno, voy a decirla en castellano. Digamos que la película tiene su mérito en la parte documental de los primeros años de la vida de Pillon, la emigración del padre desde Suiza, primero al Chaco, después a Corrientes. Esa parte está muy buena. Lo que me pareció que merecía una crítica, cosa que la escribí, la publicó Miguel Coan en Actualidad Psicológica, cuando me impidió que dijera algo sobre el francesito, que me parecía que era muy injusto que se desconociera, si se quería hablar de la enseñanza de Pillon Rivière, dos de sus principales discípulos, José Blecher y Fernando Ulloa. Esa fue mi crítica a esa película. Reconozco el mérito de la parte documental. Toda la parte histórica. Pero querer centrar todo en una continuidad que desconoce lo que significaron Blecher y Fernando Ulloa, bueno, me parece que es injusto, ¿no? Sí. Sí, yo a lo largo estuve escuchando varias de las entrevistas que te hicieron en relación a, bueno, ahí vas en profundidad en relación a algunas cosas, pero vas citando, vas enumerando en todo tu recorrido interlocución con, bueno, vos hablabas de Blecher, ¿no? El impacto que tuvo para vos, un impacto fundante, ¿no? Cuando lo escuchás a Blecher. Pero después hay toda una serie de encuentros, ¿no? que dejan marcas importantes, ¿no? Con Mazota, bueno, Ulloa también, ¿no? Y digo, ahí, por eso te decía, hay, por el Lanús no, vos no llegaste a estar en el Lanús, ¿no? ¿Y qué recuerdos tenés de todo ese tiempo que, bueno, fue muy particular también, ¿no? En nuestro país. Mira, como te dije, yo entré muy joven en toda la cuestión del psicoanálisis. Hacía guardia en el Hospital Fiorito, en Avellaneda. Sí. Y me acuerdo que a la hora de la siesta, mis compañeros iban a dormir si no había urgencias, y yo en cambio, siguiendo la enseñanza de Pillon, me iba a la sala de cirugía de mujeres, ponía una sillita en el medio y decía, hacía así con las manos, vamos a conversar un poco. ¿Cómo andan? ¿Celosa de que sus maridos están solos sin ustedes? Cuéntenme cómo se sienten. Bien pilloniano era todo eso.
Y ya mis compañeros me tenían fichado y me mandaban pacientes en los horarios en que no había que atender urgencias y hacía entrevistas ahí. Lo mismo que en la Villa 31, que teníamos un tranvía que lo habíamos convertido en dispensario, eso lo compartíamos con Nacio, otro más, ahí también atendíamos. Con Nacio también. Sí. Que vos hablabas en una entrevista de los psicoanalistas barreros. Claro, eso es lo que decía Pillon. Pillon decía, claro, que un futbolista puede ser de esos que solo te juegan con el césped bien cortadito y con el agua en la cantidad necesaria, o el que juega, como Tevez, en la cancha venga como venga. Y Pillon decía, yo quiero que mis alumnos sean psicoanalistas barreros. Esa era la modalidad de Pillon. Que, por otro lado, hay muchas coincidencias entre la enseñanza de Pillon y frases muy importantes de Lacan. Por ejemplo, Lacan dice, son igual en francés que castellano. El psicoanalista, para situarse como psicoanalista según su deseo, tiene que aprender a estar inmundo. Al que no le guste, no hay problema, que se dedique a otra cosa. Psicoanalista es inmundo. Con el doble sentido del in, ¿no? Claro, exactamente. Quiere decir, no podés sustraerte de todos los goces. Freud clásico, objeto oral, anal, escópico, invocante. Yo hablo también de el tacto, como una pulsión, también está en juego. Bueno, el analista tiene que aprender a situarse en relación a todos esos goces. Isidoro, eso también de alguna manera se relaciona con esa frase de Lacan de que el analista debe incluir en su horizonte la subjetividad de la época. Bueno, por supuesto, esa es una frase de Lacan muy importante, el que no pueda hacerlo que renuncie, dice Lacan. Y sí, en este año, por ejemplo, yo vengo dando un seminario sin haber faltado una sola vez desde hace más de 40 años en la Escuela Freudiana de Buenos Aires. Y el de este año le titulé En línea con el sujeto, donde en línea es también online, pero en línea con el sujeto quiere decir a ver cómo nos situamos frente a este avance de la tecnología. Quiero decir, voy a tomar un aspecto, dije, que es que hoy esa abstracción euclidia que es la superficie, la geometría euclidiana, un punto no tiene ni ancho, ni alto, ni profundidad, es una abstracción. Una línea que es una sucesión de puntos, tiene largo pero no tiene ni ancho ni profundidad. Y una superficie que es una sucesión de líneas, tiene ancho y alto pero no tiene profundidad. Bueno, esa abstracción hoy ocupa un lugar múltiple en lo real, son las pantallas. Nuestro imaginario nos hace olvidar que cuando vos ves una cara en una transmisión online, es apenas una superficie. Vos le adjuntás con las leyes de la perspectiva y con lo que la psicología clásica llamaba el pasaje de la sensación a la percepción, vos le adjuntás la tridimensionalidad. Pero si haces abstracción, es una superficie. Y entonces este año estoy planteando los efectos que tiene esa superficie multiplicada en TV, iPad, computadora, smartphone. Hoy no existe alguien que no tenga un smartphone o un celular común. Lo que eso influye en nuestra cotidianeidad. Por ejemplo, preguntale hoy a un pibe joven cuántas cartas escribió en su vida. No. Ni una. Pero mensajes de Twitter. Claro, son 10 renglones, pero cuando vos escribías una carta a un amigo que se había ido, por ejemplo, cuando vino la dictadura militar, muchos amigos míos tuvieron que irse, unos a Brasil, otros a España, otros a Australia. Eran cartas largas de 3, 4 páginas. Y cuando vos escribís una carta, te estás escribiendo. Bueno, eso tiene que ver con la subjetividad. Está cortado. Ahora, porque la pantalla también no tiene una estructura moebiana, porque al mismo tiempo, ¿no? Hay toda una cantidad de información, pero que no es solo información, ¿no? Lo que ponemos ahí y que de algún modo es algo de nosotros que está ahí
y que produce efectos también, ¿no? Porque Bueno, nos por eso vuelve- puse en línea Sí, sí. con el sujeto. Sí, O sea, sí, no sí, se sí. trata de ir contra la tecnología, Mm. sino cómo hacemos para que esa tecnología no nos arrase como sujetos, Mm. sino ponerla al servicio de lo que llamamos la función sujeto. Bueno, esa es la apuesta. Vos en este libro, Yo, Ego y Sí Mismo, que es el 2010, Sí. iba a leer otra frase, pero a partir de lo que acabas de decir, una frase que está en el capítulo 1, ¿no? Y no sé qué actualidad tiene, pero me parece que tiene una resonancia con lo que acabas de decir. Que no nos rindamos a la razón consciente no quiere decir que vayamos a sostener un discurso de lo irracional. Se trata de sostener que opera otra razón. La banda de Moebius Ujú. intenta ofrecer esa lógica que nos permita liberarnos de la topología de la esfera, de la imaginaria división de adentro y afuera. Bien, está bien, va en la misma línea, exactamente. Es decir, un error sería creer que por nuestra crítica a lo que sería la razón consciente, nosotros proponemos algo así como un ser irracional. ¿Mm? Bueno, Lacan jamás aceptó eso. ¿Mm? Por ejemplo, en la discusión con los neonietzscheanos vitalistas, y voy a nombrar dos grandes personajes, Deleuze y Foucault, Sí. ellos dos en su comienzo abrieron los brazos y recibieron muy bien la enseñanza de Lacan, lo mismo que Althusser, pero al cabo de un tiempo, bueno, ustedes conocerán, Deleuze hizo un libro junto con Guattari que se llama El Antiedipo, y Foucault empezó a decir que había que tener cierto cuidado con el sospechable concepto de deseo psicoanalítico. En un librito que salió en francés, en castellano también existe, de un diálogo entre ellos dos, Foucault dice, mira, Gilles, yo prefiero que en vez de hablar de deseo hablemos de placer. Y más placer, esa sería la ética que yo propongo, el máximo de placer posible. Y Deleuze le dice, no, Michel, estás equivocado, no tenemos que dejar de lado el concepto de deseo, pero quédate tranquilo. Igual que vos, yo pienso que el deseo es una fuerza vital, que no se funda en la falta. ¿Qué es lo que no les gustaba a ellos dos? ¿Qué es la falta en la teoría lacaniana si lo traducimos a la teoría freudiana? Es lo que se llama la castración. Bueno, hablar de la castración implica hablar de lógica. El gran mérito de Lacan fue haber construido la lógica de eso que Freud descubrió genialmente, que es el inconsciente. Si no, tenemos que pensar que Lacan deliró cuando dijo: el campo es freudiano, el inconsciente es lacaniano. Como maestro le podríamos decir, el que descubrió el inconsciente es Freud. Bueno, lo pone primero, porque sin el campo freudiano que Freud descubrió hablando del inconsciente, él no hubiera podido hacer lo que dijo, y tiene razón para hablar del inconsciente lacaniano. Dedicó su vida a construir la lógica de ese inconsciente. Apeló a la fundamentación lógica de la aritmética de Frege, a las paradojas de Bertrand Russell, al teorema de Gödel, a la lógica conjuntista de Cantor. Dedicó su vida. Entonces, tiene razón de decir, hay una lógica del inconsciente y el que la desplegó fui yo. Esa lógica quiere decir que el inconsciente no es el ámbito de una fuerza irracional. Y tampoco se construye de un modo irracional por una fuerza de la vida. Implica operaciones. Cuando no se producen, y sabemos los efectos que suceden. Recuerdo algún colega que decía que no hace falta lo que en la teoría lacaniana llamamos la metáfora paterna, el nombre del padre, porque el lenguaje solo por sí mismo ya produce esa dimensión de la falta. Entonces yo le decía, y lo digo acá ante ustedes, ¿y cómo explicamos entonces que haya psicótico? Porque los psicóticos están en el lenguaje. Quiere decir que solo con el lenguaje no alcanza. Hay ciertas operaciones que tienen que cumplirse para que alguien se constituya como sujeto y no quede atrapado en la psicosis. Bien. Bueno, hay ahí de algún modo condensadas un montón de cuestiones. ¿Vos, Diego, dale? Isidoro, ¿y vos a qué has dedicado tu vida? Bueno,
esto tiene que ver también con la historia. Como les dije, muy joven me encontré con el psicoanálisis, fue una gran alegría. Paso siguiente, el encuentro con Villon Rivière, su escuela, el contacto con él, todo lo que yo aprendí como una esponja, podría decir, estando al lado del maestro, gran alegría. Después me dicen, conversando con otro, no, Isidoro, los tiempos han cambiado, tenés que aprender la técnica kleiniana. Y me dediqué a eso, 6 años, controlando todas las semanas, ¿no? Como sucede ahora, con alguien que era kleiniano, pero que había estado en París también, Bernardo Aresbourg, me acuerdo. Él era alguien que estaba muy cercano de Chegoyen. Y me acuerdo que transité toda la obra de Melanie Klein, Meltzer, Bion. Me acuerdo que un día me pidió si podía llevar un control que había hecho yo con él a un congreso. O sea, bien, metido en la cosa. Y les cuento lo que me empezó a pasar existencialmente. Me empecé a aburrir. El paciente llega 10 minutos tarde y la interpretación era cantada. Usted llega tarde como un modo de manifestar su desprecio hacia mi teta porque en realidad la envidia, dije. Me salían bárbaras, pero dije, ¿y a esto voy a dedicar mi vida? ¿Qué carajo tiene que ver esto con lo que yo leo en los historiales de Freud? Me acuerdo que un día se lo digo a Bernardo, y Bernardo me dice, era una persona extraordinaria, muy buena, y sabía mucho de lo suyo, él creía en eso. Me dice, no, Isidoro, lo que pasa es que Freud no tenía la aquí ahora que trabaja Melanie Klein. Yo me quería morir. Y de pronto, un día, y este es mi agradecimiento de por vida a Oscar Mazzotta, estaba estudiando con Oscar, pero no Lacan, estábamos estudiando, me acuerdo, fenomenología y estructuralismo. En esa época recién salía la cosa del estructuralismo, el pensamiento salvaje de Lévi-Strauss, algunas cositas de Saussure y la lingüística. Todavía Lacan no. Y bueno, un día él trae a Lacan. ¿Qué me trae? Digo, me trae porque yo lo recibí así. La carta robada, que es el primer escrito de Lacan con el mismo título que el cuento de Edgar Allan Poe. Cuando leo eso, ese fue un momento, ahí respondiendo a tu pregunta, un antes y un después. Dije, entonces existe eso que yo creía que no existía y yo anhelaba. Un psicoanálisis que se preocupa por sostener una lógica que está absolutamente ligado a lo que implica la clínica. Después también vi que perfectamente ligado al horizonte de nuestro tiempo. Dije, esto es lo que yo quería. De ahí en más, mi vida transcurrió por ese lado. Y Isidoro, y mencionaste a Mazzotta, ¿no? Sí. Que, bueno, vos sos uno de los protagonistas de esa época, ¿no? ¿Qué efectos tuvo la muerte de Mazzotta en ese entonces? Y hoy, bueno, Gabriel hablaba de los encuentros, pero también los desencuentros, ¿no? Porque en ese momento hubo un gran desencuentro en la Escuela Freudiana de Buenos Aires, ¿no? Claro. Yo estaba en un grupo de estudio con Oscar, que éramos 4 gatos locos, y había otro grupito de otros 4, o sea, el lacanismo era eso. Eran grupos pequeños, sí, eso nos contaban. Bueno, ahí empezamos. Sí. En un momento dado, Oscar funda Cuaderno Sigmund Freud, el número 1 lo hace con un grupo de alumnos que ninguno de ellos quiere seguirlo cuando a él se le ocurre la idea de fundar la Escuela Freudiana de Buenos Aires. Por ejemplo, el número 2-3 ya estoy yo como parte del comité de redacción, y en el 4 los únicos directores de los cuadernos éramos Oscar y yo. Lo donamos a la recién fundada Escuela Freudiana de Buenos Aires, y a los pocos meses Oscar se va a Europa. Había un motivo concreto, y él que vio venir lo que fue la dictadura, la AAA, pero creo que también se fue por otro motivo. Es decir, si ustedes son partícipes de alguna institución psicoanalítica o escuela, saben que el ser humano no tiene una gran facilidad para el encuentro con los otros. A veces sí, a veces no. A veces sí, a veces no. Él daba la metáfora del puerco espín. Si nos apartamos mucho tenemos frío,
si nos acercamos demasiado, chocamos con las Nos espinas. pinchamos. Claro. Yo creo que Oscar no tenía posibilidad de sostener las múltiples transferencias que suceden en ese tipo de estructura. Bueno, él se va primero a Londres, después se queda en Barcelona, funda sus grupos de estudio. ¿Te parece que hubo ahí de parte de Mazzotta alguna incomodidad que también Bueno, tuvo acá- que ver acá- con ese... No, él se fue, yo creo que básicamente por esto que te digo, en mi lectura, Sí, puede sí, ser sí. que otros tengan otras. Bueno, muy bien, él hace una labor muy importante también ahí en España, en un contexto social muy distinto que el nuestro. Acá ya había un plafón de psicoanálisis de muchos años. Bien, entonces en la escuela freudiana seguimos los que estábamos, éramos todos muy jóvenes, y bueno, se empiezan a plantear diferencias. Empiezan a haber discusiones, y me acuerdo que yo había ido en el año 77 para tomar un poco de aire, ya estábamos en plena dictadura militar. Me fui 4 meses a Europa, estuve 2 meses en París, estuve con Lacan en su consultorio, y a la vuelta pasé por Barcelona para hablar con Oscar. Dije, mira Oscar, acá hay una discusión entre dos grupos, unos que entendemos que el psicoanálisis tiene que ver con una experiencia, que es la experiencia misma del análisis, y otros que reducen el psicoanálisis a la producción de papers. Eso no es psicoanálisis. Bueno, el enfrentamiento fue bastante complicado, hubo una asamblea, una votación, y bueno, los que estaban con el paper se tuvieron que ir porque perdieron. La cuentan por supuesto de otra manera, pero de eso hay testimonio, no lo puedo inventar. Y me acuerdo que yo le dije a Oscar, esto no tiene nada que ver con algo contra vos. Esto es una cosa que se está dando en la escuela, y esa discusión que se da noche tras noche cada vez que nos reunimos hace que a la escuela hoy vengan 10 personas, cada vez menos. Por este camino se acaba la escuela Estaba freudiana de teniendo Buenos Aires. un efecto expulsivo. Expulsivo, Sí. claro, la gente joven venía y decía, ¿y esto qué es? Mm. Bueno, conclusión, se fueron, a partir de ahí la escuela creció, pero Oscar se quedó con la idea de que algunos, entre ellos yo, habíamos hecho eso contra él. Lamentablemente yo le dije, mira, de ningún modo. Porque Bueno, él tenía una afinidad con la otra gente por contactos de la literatura, es decir, bueno, lamentablemente son esas cosas que yo que por ahí personalmente, el vínculo personal, yo lo lamenté, yo sí. siempre lo aprecié y siempre dije, Oscar era un intelectual, fue un pionero, como decíamos siempre en broma, tuvo varias novias. La primera fue cuando se hizo sartreano, después empezó a gustarle mucho Freud. ¿Saben cómo Eso entró, nos decía ¿saben cómo Nacio, sí. cómo entró Lacan en la Argentina? Lacan entra a la Argentina por Pillon Rivière. Sí. Oscar estaba en la casa de Pillon, a ver cómo lo digo suavemente para no hacer una infidencia. Digamos que Pillon, con su experiencia, le dijo que sería bueno que estuviera en su casa un tiempo. No más que eso no digo. Ustedes Como pueden entender una lo que quieran. internación domiciliaria. Bueno, vos lo dijiste, yo no. Y estando ahí, Pillon obviamente no era un psicoanalista, un puro practicante. No era ortodoxo. Y era un intelectual, era un tipo con una formación amplia. Y le dice a Oscar, mire, acá tengo estas versiones mimeografiadas de un psicoanalista que a usted le va a gustar. Eran de Lacan, no había nada publicado todavía, los escritos vinieron después. Y bueno, se entusiasma, y bueno, cuando se repone, hace sus primeros grupos, y ya le digo, mi agradecimiento de por vida con Oscar, es cuando me presentó el texto de la carta robada. Isidoro, no quisiera que termine este programa haciendo sin hacerte esta pregunta. Dale. Tu encuentro con Lacan. Bueno, yo digo mi maestro Pillon Rivière, pero mi deuda con Lacan es infinita. Es infinita. Es decir, yo puedo demostrar que es verdad cuando Lacan dice, he dedicado mi vida a construir una lógica del relato freudiano. Nunca quise ser original. Lo que quise es construir una lógica de los relatos freudianos. Y yo, si alguien tiene paciencia para escucharme, lo puedo demostrar paso a paso. Con esto quiero decir que cuando lo fui a ver a Lacan, fui a verlo muy emocionado, con muchas ganas. Y además lo fui a ver porque en la Escuela Freudiana de Buenos Aires, por lo que valorábamos su enseñanza, también estábamos dispuestos a
instalar, cosa que existe, el procedimiento del pase, que es un modo que Lacan instauró para no caer en la creación de los didácticos, como hacía la IPA, para que no se burocratizara el psicoanálisis. Bueno. Entonces, una de mis preguntas que le quería hacer a Lacan, que además se la hice, ahora les cuento. Bueno, lo llamé por teléfono, le dije que venía de la Escuela Freudiana de Buenos Aires, era la primera escuela en todo el mundo que seguía la enseñanza de Lacan. Así que me recibieron con todos los honores. La primera en el mundo. Después de la Escuela Freudiana de París. De la de París. Claro, era sí. la primera. Entonces me recibieron con todos los honores, a mí y a otros más que habíamos ido. Les aclaro, yo me fui 4 meses a Europa con $2.000. Entonces, ¿qué me pasaba? Me invitaban todos los psicoanalistas de más alto renombre que ustedes recuerden, Christian Simatov, que era el secretario de l'École Freudienne, Maud Manoni, Leclerc, a los mejores restaurantes. Y después durante el día, la plata no me daba más que para ir a comer de parado. Claro, algún sanguchito. Al barrio latino un sanguchito. Pero no me importaba. Estaba absolutamente feliz. Bueno, fui al seminario de Lacan esos 2 meses, daba justamente el INSU en ese momento, y lo llamé por teléfono, le dije que venía de Buenos Aires, que pertenecía a la Escuela Freudiana de Buenos Aires que habíamos fundado y que, bueno, quería tener una entrevista con él. Fui yo y fui con otro colega que también estaba en la comisión directiva de la Escuela Freudiana. Nos recibe Gloria, que era su secretaria, quedamos piolitas sentados ahí, a las 5:30, y viene Lacan como una tromba. ¿Pourquoi est-ce que vous êtes arrivé à cette heure? ¿Por qué ustedes llegan a este horario? Yo te aclaro, yo no le recomiendo a nadie que se dedique a toparme. Así se llame Mao Zedong. Así que con toda tranquilidad le dije, porque usted me dijo que venga en este horario. Así. Me dijo, disculpe. Ah, ok. Entonces pasamos. Así empezó. Así empezó. Tu relación con Así Lacan. empezó. Nos sentamos y entonces, no, la cosa siguió. Con la amabilidad que me caracteriza. Le digo, mire, nosotros estamos acá no porque queremos conocerlo a usted porque es una figura famosa, tipo deportivo, no, mire. Nosotros fundamos la Escuela Freudiana de Buenos Aires. Yo soy médico, diploma de honor, podía haber entrado a la IPA y decidí no hacerlo, entre otras razones esenciales porque encontré lo valioso de su enseñanza. Por eso mismo fundamos una escuela freudiana y estábamos con el deseo de instaurar el sistema del pase, pero acá en París me entero que usted es muy criticado por eso. Se habla de que hubo una persona que se suicidó porque se tardó en decirle si se estaba nominada o no. Hay críticas de distintos autores. Entonces me empezó a tomar prueba escrita. Me dice, ¿fue a tal conferencia? Sí. ¿Leyó tal texto? Sí. ¿Fue a tal otra reunión? Sí. Ah, bueno. Entonces se caga de risa y me dice, sí, sigo manteniendo la propuesta del pase. Y se ríe y me dice, ¿por qué? Ganar plata no puede ser la única razón para ser psicoanalista. Bien, bueno, ¿sabés que se nos fue el programa? ¿Voló? Sí, voló. Bueno. Pero voló muy alto. Voló alto, muy sí, alto, sí, alto. sí, Bueno. sí. Isidoro, no sé si te quedó seguramente, muchas cosas por decir, pero... Ahora, en serio, mi amabilidad es decirles que les agradezco que me hayan tenido la paciencia de escucharme. Que te caracteriza. Que me caracteriza y que me hayan invitado a conversar. Lo siento como una conversación entre amigos. Qué Bueno, qué muchas gracias por venir. El agradecimiento para Elsa Coriat, que también nos puso en contacto y de paso le mandamos un beso grande y un saludo. Y bueno, vamos a volver a invitarte seguramente, si es que gustás venir. Y bueno, vamos a una pausa y a la vuelta estamos con el Rincón de los Libreros. En Pulsión de Radio, ya se viene El Rincón de los Libreros, la columna que en tu biblioteca no puede faltar. Buenas noches, Luciana. Buenas noches, Diego, Gabriel. Estás de regreso. ¿Cómo andan? Sí, todos de regreso. Sí, ¿no?
Bien, ¿Cómo va? bien. ¿Qué tal, Lu? Me alegro. Bien. ¿Qué tenemos para esta noche? Hoy le toca al Gran Pez Libros, Sí. nuestra querida Sí. librería de Mar del Plata. Sí, yo tengo ganas de ir a Mar del Plata. ¿Estará por ahí Francisco Casadei? Buenas noches, ¿cómo andan? Fran, ¿cómo estás? ¿Qué tal, ¿Todo bien Frank? ustedes? ¿Todo bien? Bien, muy bien. Tenemos novedades muy interesantes hoy, Francisco, ¿no? Sí, básicamente voy a empezar comentando un poco esto. Les anticipaba, tanto a Lu, que justamente ahora retomaba un poco lo que ella había comentado a propósito de la novedad, ¿no?, de literaria, que va a difundir con su propia editorial. La buena cosecha. Como le decía hoy a ella, exactamente. Como le decía hoy a ella, me sumo al tren de las novedades literarias porque justo ahora en 15 días más o menos, a comienzos de noviembre, va a aparecer el primer libro editado por lo que oficialmente se constituye como editorial de la librería. ¡Qué lindo! Pero, ¿cómo se llama la editorial? Va a ser simplemente el Gran Pez Ediciones. Bien, O sea, porque estamos dando la Para no primicia darle del mucha Gran vuelta. Pez Ediciones. Exactamente. qué lindo, felicitaciones. Era un... Bueno, muchas gracias. Era un Sí. proyecto que veníamos gestando un poco en silencio, que ya veníamos proyectando y que estábamos esperando obviamente el momento en el que pudiéramos empezar a darle concreción a este proyecto, y finalmente eso va a ocurrir ahora en menos de un mes y realmente estamos muy contentos. En realidad decidimos salir con una primer novela escrita bajo un seudónimo, cuya identidad por el momento no vamos a revelar. ¡Apa! Me gusta el misterio. Sí. ¿Y ese momento cuánto tiempo es? Sí. En realidad estamos pensando si vamos a revelarlo o no. Hay una especie de cláusula implícita también en el grupo que establece como que en 4 o 5 meses quizás lo revelemos oficialmente. Pero queríamos jugar un poco también con el misterio de la autoría. ¡Qué intriga, eh! ¿Y de qué se Sí, trata sí, la sí, novela? sí. ¿Qué onda? La novela se titula Todos se escondieron ya. Está escrita por este ser al que apodamos Yuri B. Y es una especie como de... Es un libro un poco como ideado y gestado para hacer algo así como una novela del verano, ¿sí? Como que la intención editorial era apuntar un poco a este verano que se viene, y ofrecer como un buen producto literario, por lo menos bajo nuestros criterios, que va a consistir básicamente en una especie como de road trip que tiene justamente a Mar del Plata como su epicentro. Bien. Ajá, ¿es un autor local? En realidad, o sea, ni siquiera, esto también es como una pausa muy íntima que les ofrezco a ustedes y a quienes estén escuchando. No es un solo autor ni una sola autora, sino que lo que puedo un poco anticipar es como que este seudónimo reúne una pluralidad de personas. Ah, qué interesante. Yo me lo Sí, imaginé desde un primer momento. No, bueno. Ya te A imaginabas. ver, ¿qué te imaginaste, Luciano? Pero no sé, porque si quieren mantener el misterio, estoy tan segura. Arriesgá. Bueno, podemos abrir un concurso también, y Francisco. Bueno, igual está buenísimo Totalmente. lo del seudónimo y todo eso, pero y está bueno también que sea una cuestión como local y el libro para llevarse a la playa, es como el combo perfecto, ¿no? Sí, es un poco eso la idea. No es porque hay una especie de consumo veraniego banal. Sí. Obviamente el libro no está destinado a satisfacer un deseo de ese tipo, Sí. sino que creemos que realmente es un buen como les decía, un buen libro, un buen producto literario, pero también la intención es que no esté restringido en su público, que pueda ir de mano en mano, de lector en lector o lector en lectora,
y que tenga una circulación amplia. Eso es un poco como la intención y bueno, a la vez obviamente la apuesta está en poner a Mar del Plata en el centro de esta mitología que se desarrolla, que se va creando progresivamente en la novela. Así que ya obviamente cuando salga les enviaré un ejemplar de cortesía para que la tengan. ¿Uno solo? Porque mirá que somos 3. No, yo también dije, voy a donar uno al programa y sortearemos un combo del libro. Somos un montón acá. Eso mismo, también les puedo mandar para que hagan un sorteo. Tenemos para hacer un gran sorteo de libros. Yo acá veo uno de Isidoro Bell. No, usted. Sí, no, tengo la boleta. Y Francisco, ¿van a hacer algún lanzamiento de esta nueva editorial, de este libro? O digamos... ¿Hay fiesta o no hay fiesta, Francisco? Eso es lo que te quería preguntar, Diego. Sí, como de festejo oficial en torno a la publicación. No va a haber presentación oficial porque obviamente quienes escribieron no van a poder presentarse ante nadie. Van a tener como que mantenerse en las sombras. Se pierde la fiesta por el anonimato, por el misterio. Pueden ir con máscaras. Sí. Pueden ir con máscaras, jugando a que son otras personas. Hay muchas posibilidades en torno a ese ocultamiento. Bien. Bueno, dijiste que la novela era, un road trip, algo así. Sí, es una especie como de, ¿cómo decirlo? Como de novela medio de aventuras en la que se entrecruzan como la vida de muchas personas. Es una novela como muy cargada de una pluralidad de vidas muy diferentes que confluyen en Mar del Plata. Todas las historias terminan convergiendo en Mar del Plata, pero son historias que se desplazan de otros puntos del país. Ajá. Qué bueno. Entonces esa es la excusa como para, generar toda una situación levemente onírica. Hay bastante de algo de sobrenatural, es decir, ya la van a conocer, pero juega mucho también con lo fantástico. ¿Cuántas páginas tiene? ¿Cómo? ¿Cuántas páginas tiene? Perdón, yo necesito saber los datos técnicos. Me escuchaba con un poco con delay en la voz. La novela tiene unas 360 páginas. Es un novelón. Sí, es un novelón, pero a la vez de lectura bastante fluida y ágil. Y a ritmo veloz. ¿Y está impresa ahí mismo en Mar del Plata? No, tuvimos que mandarla a una gráfica como muy conocida que es los talleres Porter, porque es la que básicamente nos ofrecía un servicio de edición más rápido y masivo. Acá en Mar del Plata es un poco más difícil lanzar una edición de estas características. ¿Qué tirada hacen? Mirá, la tirada inicial va a ser de 4.000 ejemplares más o menos. Sí, pero quiero aclarar esta cuestión. A ver. No porque creamos que iba a tener o que vaya a tener una especie de efecto inmediato masivo, sino porque también logramos llegar a un acuerdo con Buku, que es un club de suscripción de tantos de los que ahora están un poco dando vueltas, que acordaron que iban a hacerse cargo de la distribución entre sus suscriptores de unos, creo, 2.000 o 2.500 ejemplares más o menos. ¡Qué bien. Golazo! Bien. Muy bien, muy bueno. Porque acá la señorita Luciana, acá la señorita Luciana también está con su propio proyecto, así que hay bienvenidas las ideas, ¿no? No, totalmente. Bien. Che, qué bueno, buenísimo. Bueno, felicitaciones mutuas en ese sentido por los proyectos que van haciendo. Gracias, tengo que mandar el libro para allá todavía. Sí, el rincón de las libreras y los libreros, va teniendo buenas cosechas. Sí, y buenas siembras, ¿no? Bueno, Francisco, vos nos ibas a hablar además de otro libro que se acaba de publicar, ¿verdad? De la editorial Tinta Limón. Sí, exactamente. Viene bastante en coincidencia con la charla que estaban teniendo con Isidoro.
Porque se trata de un libro que acaba de aparecer, en realidad es una traducción, ¿sí?, del inglés, de un libro de esta teórica que se llama Silvia Federici, que por ahí la tienen de nombre, o por ahí no. Contanos, para la audiencia, ¿qué referencias Silvia nos puedes Federici dar? es una escritora, bueno, y teórica política sobre todo, que ya tiene creo que nació más o menos en la década del 40, de origen italiano, pero migró bastante joven a Estados Unidos, ¿sí? Y fue, además de ser una teórica muy importante, fue una de las pioneras del movimiento feminista en los 70, relacionado con la reivindicación del salario para el trabajo doméstico, ¿sí? Junto con todo, obviamente, un grupo de mujeres, entre los cuales estaban Leopoldina Fortunati, María Rosa Dalla Costa, Selma James y demás, ¿sí? Y ella ya en los 70 empieza a construir una obra orientada, obviamente, a investigar la cuestión del trabajo doméstico, ¿no? Que hoy en día en ciertos círculos es un poco más común oír sobre la importancia del trabajo reproductivo, trabajo de cuidados, ¿no?, el trabajo que se realiza en la casa y demás, pero que en esa época no estaba tan tematizado como tal, y había mucho trabajo para hacer también en ese sentido. Y ella empieza, junto con esta otra escritora, Leopoldina Fortunati, a escribir una obra que finalmente se termina conociendo como El Calibán y la Bruja, ¿sí? Que es un libro que también publicó Tinta Limón ya hace unos cuantos años, no sé si unos 10 años por lo menos, y que es un libro que tiene un carácter más histórico, pero que trata de indagar el proceso, o mejor dicho, indagar la constitución de este proceso que Marx llamó acumulación originaria, ¿sí? Pero desde el punto de vista de las mujeres y desde el punto de vista de la lucha que llevaron históricamente las mujeres a cabo para oponerse a la implantación, ¿no?, del régimen de trabajo asalariado y toda la explotación que conlleva. Entonces, a mí lo que me interesa, y es lo que justo viene un poco conectado con lo que hablaba con Isidoro, por más de que Federici no tenga, no se ancle a sí misma en una tradición lacaniana y tampoco psicoanalítica, lo que tiene en común es que este libro en cuestión del que les quería hablar se llama Ir más allá de la piel, y el subtítulo es Repensar, rehacer y reivindicar el cuerpo en el capitalismo contemporáneo. Bien. Ajá, y qué interesante, ¿no?, este título, ¿no? Ir más allá de la piel. Justamente hemos hace poco invitado a Elga Fernández, ¿no?, acá al programa, que nos habló de su libro, digamos, sobre la carne humana, ¿no? Y ¿no puedes situar algo de este más allá de la piel, a qué apunta? Sí, es bastante interesante porque tiene también un poco que ver con la cuestión, obviamente, sobre cómo conceptualizamos nuestra propia condición corporal, no en abstracto, sino nuestra condición corporal situada, obviamente, en el capitalismo, en este sistema capitalista. Y es un intento de ir más allá de ciertas concepciones del cuerpo que sobre todo están siendo impuestas por el desarrollo de determinadas tecnologías y sobre todo por el desarrollo de determinadas tecnologías reproductivas. Es un libro bastante interesante, no se queda solamente en la cuestión de la relación entre cuerpo y tecnología, porque le importa también mucho la cuestión de los afectos, de la salud y obviamente la cuestión del cuerpo como puente o umbral, ¿sí?, que nos conecta con nuestra propia humanidad, pero con aquello que también no tiene nada que ver con nuestra humanidad o con lo no humano, ¿sí? O sea, el cuerpo como una instancia en la que la comunicación entre lo humano y lo no humano se está dando permanentemente, ¿sí? Y esta distinción misma se está reconstituyendo todo el tiempo, ¿sí? No solamente para afirmar que lo no humano es aquello que está más allá de nosotros, ¿sí?, definidos como entidades humanas plenas, sino para entender también cómo lo no humano nos habita a nosotros, ¿sí? Y es un intento en realidad justamente de pensar en el cuerpo en su complejidad, sin reducirlo ni a... Ella tiene una crítica muy interesante tanto al reduccionismo biológico, ¿sí?,
que de alguna manera se está afianzando cada vez más en ciertos discursos médicos y también ciertos discursos de la psicología, bueno, no psicoanalítica. No, de las neurociencias, obviamente no el claro. psicoanálisis. Sí, sí. Y a la vez también criticar la reducción culturalista del cuerpo, ¿no? Que también es una forma muy sencilla de abarcar la cuestión y de tratar de cerrarla muy fácilmente diciendo que el cuerpo no es más que el soporte de los significados culturales que se le imponen y demás. Entonces es un intento de, bueno, pensar qué pasa con nuestros cuerpos a través de esa delgada línea que permanentemente está negociando entre lo cultural, lo biológico y lo que hay un poco más allá de eso. Ajá, y Francisco, ¿y cómo aborda esta cuestión de lo no humano en el cuerpo? Eso es un tema bastante interesante. De hecho, es uno de los puntos que no termina de desarrollar completamente. Tiende a abarcarlo más desde el punto de vista de nuestra dependencia constitutiva de aquello que permanentemente degradamos por ser considerado como algo inferior, utilizable y demás. Me refiero, por ejemplo, a básicamente el conjunto de la naturaleza. Ella enumera brevemente a veces los bosques, los árboles, las aves, los mares, ¿no? Entonces lo no humano en nosotros de alguna manera es eso, de alguna manera para ella es eso que permanentemente estamos tratando de expulsar de nosotros, siendo aquello que necesitamos para básicamente poder vivir. Qué interesante esto que extraes, ¿no?, del texto, ¿no? Esto de lo no humano vinculado a aquello que degradamos. Estaba pensando que digamos que en esta misma lógica el lenguaje también, digamos, puede ser considerado lo no humano en el cuerpo, ¿no? Justamente en este momento donde hay toda una degradación del lenguaje. Totalmente. Bueno, ahí tenés un poco a Barrow, que la idea del lenguaje como un virus alienígena. Exacto. Sí, el lenguaje es un virus del espacio exterior, sí. Exacto. Bueno, el caso de ella, de Federici, no está tan abocada a la cuestión en sí del lenguaje, pero indudablemente se podría pensar el lenguaje, entre comillas, humano, como algo en realidad no humano que nos terminamos reapropiando bajo la ilusión de que es algo que nos pertenece en tanto seres hablantes, racionales y demás. Y quizás pensar en el lenguaje como algo que como una intrusión que redefine al animal humano como tal. Como algo que nos parasita, ¿no? Sí, exactamente, como algo que nos parasita. Que nos habita y también nos hace otras cosas mientras nos habita, ¿no? Se nos encarna el lenguaje. Fran, me hace acordar un poco a Cactus, tipo habitar como un pájaro, a la línea, o nada que ver, no sé si la tenés como la... No, sí, hay algo de eso. Sí. Yo personalmente bueno, desde mi punto de vista, así de mis propias lecturas, pero también desde mi labor en la librería, está siendo bastante evidente cómo hay una especie como de tendencia de presencia cada vez más masiva de libros o de ensayos, sobre todo dedicados a pensar distintas formas de existencia, basadas en las plantas, los animales, los seres vivos que siempre subestimamos como secundarios, terciarios o que están en la escala más baja, ¿no?, de la existencia. Sí, o que como todas esas formas de existencia tendrían que ser la fuente de la que tenemos que aprender para dejar de ser tan humanos como creemos que somos, siendo en realidad unas bestias que viven destruyendo todo lo que tocan, ¿no? Tal cual. Sí, me resonaba un poco. Eso está... ¿Cómo, perdón? Sí, eso me resonaba un poco a la línea que Cactus empezó como a publicar más, distintos modos de existencia, diferentes modos de existencia, qué dirían los animales, o habitar como un pájaro. Si hiciéramos las preguntas. Sí, correcto. Bueno, totalmente. Podemos probar con nuestras está mascotas bueno cuando volvemos a casa. Sí, dale, Fran. No, perdón, es que justo como les digo, me lleva un poco como demorada la voz y tiendo a pisarla, o siento que la piso.
Dale, te escuchamos. Listo. No, les decía que por un lado está muy buena, o sea, esta línea de publicación, pero también hay un montón de cuestiones como que de repente simplemente se olvidan, ¿no? Por ejemplo, lo veía, y por ejemplo lo pensaba también a propósito de la intervención de Isidoro sobre la cuestión del sujeto, y hay algo que se empieza a perder justamente, que es una reflexión por ahí más complejizada, más abarcadora sobre la cuestión del sujeto. Como que muchos de estos estudios tienden directamente a borrarlo, sacarlo de la escena y no preocuparse mucho más, ¿no? Por la cuestión de la subjetividad como tal. Porque un poco de lo que se trata ahora es de aprender o mejor dicho, de desaprender nuestra propia manera de vivirnos en tantos sujetos. Como les digo, para mí es algo muy interesante, pero por otro lado no deja de generarme ciertas sospechas a propósito de qué pasa con un montón de temas que todavía son muy urgentes y están pendientes, y que tienen que ver con esta misma cuestión, con cómo estamos siendo transformados o cómo nos estamos transformando a nosotros mismos, ¿no? En tanto sujetos humanos, no humanos, o sea lo que sea, aquello en lo que nos estamos convirtiendo. Sí. Bueno, es una gran pregunta, ¿no?, que está planteada en relación a cuál es el próximo eslabón en la cadena evolutiva, ¿no?, en términos darwinianos lo podríamos decir. Es una pregunta abierta que en realidad no sabemos hacia dónde va, ¿no? Es un poco siniestra la pregunta también. Para un viernes a la noche. Para un viernes a la noche. Pero bueno. Para un viernes a la noche, la pregunta ideal. Sí, bueno, ¿hacia dónde vamos? Vamos hacia el sábado, así que no es tan mala noticia. Totalmente. Bueno, Fran, ¿querés agregar algo más a tu comentario sobre este libro? No, simplemente como recomendar obviamente el libro a todas las personas que les pueda llegar a interesar estos temas, no como un libro conclusivo que obviamente no va a ofrecer ningún tipo de verdad definitiva, sino como un aporte más a pensar. A pensar, sí. A pensar y a pensar el cuerpo y desde el cuerpo. A pensarnos más allá de la piel. ¿Podés repetir el título? Exactamente, más allá de la piel. ¿El título del libro? ¿Repetir el título? Sí, por favor. Sí, se llama Ir más allá de la piel. Se llama así. Repensar, rehacer y reivindicar el cuerpo en el capitalismo contemporáneo. Bien. Interesante. Bueno, Fran. Gracias. Muchísimas gracias por por la presentación de este libro, y felicitaciones por el nuevo emprendimiento editorial. No, muchísimas gracias a ustedes de nuevo, como siempre. Bueno, un gustazo como siempre. Un abrazo, Francisco. Y esperamos pronto verte quizás en Mar del Plata. Bueno, abrazo. Totalmente. Y vamos a una pausa musical y enseguida volvemos con nuestra agenda cultural. De radio, la agenda cultural late. Bueno, retomamos el programa. Ahora en el estudio nos quedamos solos con Luciana y vamos a escucharla a Clotilde Merov a ver qué novedades hay de la agenda cultural. Buenas noches a todos. Bueno, desde acá, en otro momento del tiempo y del espacio, les traigo la agenda teatral.
Lamento otra vez no poder estar ahí por cuestiones ensayísticas, pero bueno, he aquí algunas recomendaciones para que vean teatro independiente. Arranco entonces con una obra llamada Lun Tai. Tian, un adolescente chino, se quita la vida entrando al mar sin dejar un solo rastro del porqué. El destartale que su muerte produce en la familia no encuentra límites. Su hermano pequeño se niega a ir al colegio, su abuelo no quiere atender la tintorería familiar, su melliza perdió el habla y su madre se va dejando solo una nota. Los álamos son una revelación de la vida y la muerte, producen una sensación de misterio. Me voy al bosque a buscar a mi Tian. En su recorrido dinámico y vertiginoso, Lun Tai intenta hacer un viaje a una realidad ajena y distante que paradójicamente nos resulta familiar. Cuando la muerte irrumpe, los límites de lo real y lo imaginario se desdibujan. Todo cambia y se trastoca, tanto acá como en China. Bueno, esta obra es con dramaturgia y dirección de Malena Pérez Vergallo, en la que actúan Lucía Duris, Pablo Bronstein, Georgina Hirsch, Luciano Cácer y Alejandro Segovia. Está los jueves a las 9:15 de la noche, hasta noviembre inclusive, o sea, hasta fines de noviembre, en Animal Teatro, que queda en Buenos Aires, en Castro 561. Es una obra que a mí personalmente me gustó mucho, tiene momentos de mucha sensibilidad, de mucha emoción, así como también momentos muy graciosos y momentos muy enternecedores. Me gustó especialmente el modo en que resuelven la escenografía, en cómo resuelven el habla, porque digo, son, bueno, como dice en la sinopsis, sucede en China, o en todo caso, bueno, los personajes son chinos y son interpretados por actores argentinos, entonces hay un trabajo también del lenguaje de la palabra en cómo está resuelto, que me pareció muy lindo como recurso escénico, muy interesante. Lo mismo, como decía, de la escenografía. Para no develar la sorpresa para aquellos que quieran ir a verla, solo voy a decir entonces que bueno, que la obra sucede en una tintorería, y bueno, y hay algo muy hermoso, ¿no? del tratamiento de los objetos, de la escena. Los actores son todos excelentes, así que es una obra que quiero recomendar especialmente. Paso entonces a la siguiente obra, llamada Artaud, que es una obra muy particular, de dramaturgia y dirección de Sergio Boris, en la que actúan Pablo Denito, Federico Liz, Elvira Oneto, Verónica Schneck y Rafael Solano, que está en el Teatro Beckett, en Guardia Vieja al 3500, los jueves también a las 9 de la noche, pero también tienen tiempo para ir a verla porque va a estar todo noviembre inclusive, también octubre. Es una obra que transcurre en un manicomio cuyos pabellones se han convertido en una playa de estacionamiento. El trabajo es ahora mover los coches que dejan los del salón de fiestas de enfrente. Se extrañan los tiempos del electroshock. Está el doctor Nacho, que viene de declarar en la comisaría después de una noche en la que 5 camiones hidrantes vinieron a limpiar de locos el portón, la enfermera Marta, César, un interno devenido en personal de mantenimiento, Fabio, otro interno que quiere volver, mientras intenta escribirle algo a Nacho que no termina de redondear, y por último, Moni, novia de Nacho y ex de Fabio, que es moza del salón de enfrente, en donde psiquiatras y policías celebran una fiesta interminable. Es una obra muy particular, también muy llamativa en cuanto a su puesta en escena. Las actuaciones son realmente excelentes. Creo que, o sea, realmente la recomiendo especialmente por ese aspecto. Y digamos una obra como de situación, ¿no? En este teatro en donde quizás no hay una acción que avanza, pero sí una situación, un estado, y estos personajes que por algún motivo están como
como decir, cautivos o inmovilizados en ese espacio, en esa situación en la que están. También una obra muy, muy especial para descubrir. Y por último quisiera comentarles que este año la revista Llegás, no sé si la conocen, es una revista de distribución gratuita que está en las salas de teatro de Buenos Aires. Realiza su 5º festival de teatro con entrada libre y gratuita y es del 24 al 31 de octubre. Hay una programación de 7 obras, entre las cuales algunas se han mencionado en este programa, ya las van a reconocer cuando las mencione. Entonces va a ser una semana llena de propuestas teatrales con el objetivo de generar un espacio de intercambio cultural entre artistas y público, con obras muy variadas de directores reconocidos. La elección de las obras para esta edición del festival se realizó en torno a temáticas de género, dándole lugar a la diversidad estética dentro de la programación, con el objetivo también de descubrir nuevas teatralidades emergentes y multidisciplinarias, también el proponer espacios no convencionales de teatro y fomentar la conciencia sobre el valor del patrimonio cultural inmaterial a través del arte escénico. Entonces, como decía, no se lo pierdan porque es un festival de teatro gratuito, ¿sí? Que pretende ser un puente entre la cultura y la gente. El festival entonces, como decía, se lleva a cabo en la semana del 24 al 31 de octubre en salas de teatro independientes como son Área 623, El Extranjero, Teatro Beckett, Teatro Casa Estudio. Incluso hay una obra que sucede en la Plaza de Mayo y en Teatro El Picadero. Voy a mencionar las obras que forman parte de este festival. Pampa Escarlata, obra que ya he mencionado en una agenda anterior y que si se perdieron la posibilidad de verla, este es el momento. Una obra realmente muy, muy buena de Julián Nochaert. Luego está la obra Rota de Mariano Stolkiner, la obra Artaud, que mencioné hace poquito, es una ocasión más para verla, de Sergio Boris, la obra No hay banda de Martín Flores Cárdenas, Me encantaría que gustes de mí, que si mal no recuerdo mi compañera Dani la estuvo presentando en otra edición del programa, de Luciana Mastromauro, la obra Últimas Catástrofes de Martín Seijo, que es la que sucede en la pirámide de Plaza de Mayo, y por último Mi hijo solo camina un poco más lento de Guillermo Cacache. Así que bueno, con eso me despido. Muchos planes para estas próximas semanas para ir al teatro, a ver teatro independiente. Espero que pasen una hermosa velada y nos vemos en unas semanas con la próxima agenda teatral. Muchas gracias, Clotilde Merov. Como siempre es un placer escucharte. Bueno, le vamos a pedir a nuestro operador otro tema musical. Una cosa, ¿puedo antes algo? Sí, sí. Antes del tema musical, ¿sí? Que Gabriel nos pasó otra data para la agenda cultural, que es el Festival Internacional de Circo Independiente. ¿Dónde es? Va a ser la gala de apertura y va a ser del 24 al 31 de octubre, y yo estaba acá tratando de averiguar dónde es, ¿no? La respuesta. Segundo Festival Internacional de Circo Independiente, Galpón de Guevara. Tengo acá. El Galpón de Guevara, un lugar hermoso. Sí, por lo que vi acá. Y después con respecto a ferias de libro que estábamos hablando antes de ir a la agenda, Diego, si me permitís. Sí. Tenemos de repente una catarata de ferias, ¿no? Desde la Feria del Libro a la rural se empezaron a suceder varias. Hay varias, pero está la Fiesta del Libro Usado el 5 y el 6 de noviembre. Después, que lo organiza Aristipo, la gente de Aristipo, de la librería que queda ahí en Escalabrini Ortiz, bueno, y Velasco por ahí. Después está la Feria del Libro Raro en Ruth Ben Sacar, que es el también 5 y 6 de noviembre.
y la FilFem, que es el 6 de noviembre. Muy pegaditas un montón, o sea, ferias que no tienen nada que ver una con la otra. Una es la fiesta del libro usado, con libros usados que deben estar espectaculares, porque yo veo el Instagram de Aristipo y es genial. La Feria del Libro Raro, que bueno, es otra categoría de feria. ¿Qué es un libro raro? Por ejemplo, los libros artesanales, todo lo que es libros de autor, libros objeto, que como objetos son preciosos y no están hechos de forma industrial en imprentas y todos iguales, sino que, por ejemplo, esta editorial que a veces menciono, Buchwald, que es una editorial de traducciones de textos en alemán al castellano y que están encuadernados uno a uno por una persona, digamos, las tapas son en serigrafía sobre tela y después encuadernación artesanal. O sea, es como ir a una galería de arte, digamos. Exactamente, porque encima Ruth Bensacar es una galería de arte, así que muy paqueta en Villa Crespo, así que bueno, es un tipo de feria que debe estar espectacular, hay que ir con plata, con seguro, mucha, ¿no? Pero lo vale cada uno de esos libros porque son preciosos y por lo menos las editoriales que vi que van tienen el trabajo humano. Y mencionaste libro usado, libro raro y la FilFem, que es la feria del libro feminista que se hace ya hace varios años. Ahora se va a hacer en el complejo Art Media y va a ser solo el domingo 6 de noviembre. Así que en realidad no se pisan tanto, podemos ir paseando por las distintas ferias, todas son las que mencioné, son en Capital Federal, y después va a estar en diciembre, los primeros días de diciembre, la feria Edita, la feria de editores en La Plata. Perdón, la feria de editoriales en La Plata, primeros días de diciembre. Así Bien. Que un rally, así un calendario de ferias de libros. Bueno, nada, lindo. Hay que ahorrar, o nos vamos de vacaciones o nos compramos libros, es así. Bueno, pero aunque sea, vale la pena ir a chusmear, ¿no? Sí, aparte también siempre, bueno, como librera, no soy librera, soy vendedora de libros, que es distinto, pero digo, a veces decimos, bueno, a veces se pueden hacer compras colectivas, y dice, bueno, este libro está medio caro, se me da un poco de qué sé yo, bueno, pero me lo compro, mi amiga se compra el otro, y así intercambiamos y podemos hacer como esta cuestión social y cultural de la lectura, que no tiene que ser el libro propio solamente, sino poder circularla, no porque el libro sea caro en sí, porque es lo que valen los libros, pero ya se tantea en la calle, ¿no? Que bueno, que ya en medio ya se abría, ya no hay más pandemia, en pandemia se vendieron un montón de libros, que hizo un montón la industria, porque no estábamos gastando en otras cosas que nos lleva a gastar cuando estamos en la calle o en los espectáculos. Pero ahora se abrió todo y ya los gastos, digamos, están desparramados, ya no podemos ir de vacaciones o ya podemos ir a tomar algo, algún show, qué sé yo. Entonces el libro ya está digamos, en el medio de todas esas cuestiones y cuesta un poco más, digo, por cómo está la sensación de venta de los libros en la calle, no por lo menos en Capital Federal. Así que, pero bueno, más allá de eso, siempre es muy lindo ir a ver libros. Aparte, la del usado es una fiesta, ¿no? Es la fiesta del libro usado, se llama la FLU, Fiesta del Libro Usado. Y que la organiza, no me sale el nombre ahora, pero es el dueño de la librería Aristipo, que hace las francachelas, que son unas fiestas muy tradicionales de esa librería, que son en la calle. Ajá. Siempre la última hubo choripanes, que fue en el marco de del FILBA, hicieron una actividad. ¿Podés repetir las fechas? Sí, mira, tengo acá el calendario por acá. La fiesta del libro usado va a ser el 5 y el 6 de noviembre. Patricio Rago, el dueño de Aristipo, lo organiza. Por lo que veo en la foto, va a estar en la plaza de... A ver, ¿qué dice? Corrientes, Parque Centenario, Rivadavia. Bueno, a confirmar bien el lugar, es en Capital Federal, pero el 5 y el 6 de noviembre. Después, la Feria del Libro Raro, 5 y 6 de noviembre, pero en Ruth Bensacar, en la galería. Y el 6 de noviembre, en el complejo Art Media, la FilFem. O sea, es un día para salir, ¿no?, de recorrida, digamos, ¿no? Mal, y también, bueno, ver que, o sea, la fiesta del libro usado va a ser una fiesta porque yo veo, como repito, el Instagram de Aristipo o de muchas librerías de usados tiene unos títulos, pero espectaculares.
incluso que por ahí no se consiguen más en las librerías y ellos, bueno, lo tienen, así que ahí creo que va a haber unas joyas interesantes. Perfecto. Bueno, ahora sí, vamos a escuchar un tema musical. Vamos terminando el programa de hoy. Antes de terminar, quiero mencionar una pérdida que hubo esta semana de un colega, Enrique Novelli, que bueno, falleció ayer. Y bueno, queríamos desde el programa despedirnos de él y sobre todo darles un abrazo a aquellos que fueron muy allegados a él, bueno, especialmente a mis colegas y amigos Juan Buqueri y Natalia Atondo. Buenas noches y será hasta el próximo programa.